Muy buenos días a todos. El día de hoy iniciaremos una discusión sobre un tema que es bastante importante en nuestra sociedad, que sería, ¿es el desempleo la causa de la inseguridad y la violencia que se vive en México? No es de sorprender que en la actualidad la violencia en México sea una problemática bastante fuerte, puesto que se ha visto en el país y en cada región desde hace varios años atrás. Pero ¿alguna vez se han planteado la pregunta de si realmente el desempleo puede tener algo que ver con esta problemática que hemos estado viviendo desde hace bastantes años atrás? Porque claro que hay varios factores diferentes que aportan a la inseguridad o a la violencia en México, pero ¿alguna vez se han preguntado si el desempleo también tiene algo que ver? Si bien en Jalisco no existe una relación muy directa entre el desempleo y la violencia, es muy bien sabido para nosotros los que vivimos por acá que la inseguridad es un problema muy grande que vivimos día a día en nuestro estado y nuestra región. Este fenómeno puede ser provocado por distintos factores. Uno de ellos es el desempleo. Pues en Jalisco no existe una tasa muy alta de desempleo, sin embargo sí de inseguridad, y la tasa de inseguridad está directamente relacionada con la tasa de desempleo. En México, la principal causa de violencia e inseguridad es el desempleo. Pese a que la tasa de este no sea tan alta, de cualquier forma podemos observar que ese pequeño índice de desempleo genera mucha violencia en nuestro estado. Es por eso que podemos confirmar que ambos están estrechamente relacionados. Mi nombre es Regina Gómez y quiero abrir este foro hablando sobre la relación directa que existe entre el desempleo y la violencia en México. Todos somos conscientes del nivel de violencia que existe en México desde hace varios años atrás y sabemos que es una problemática bastante fuerte que tiene que enfrentar nuestro país, que enfrentamos como sociedad todos los días. Centrándonos más en el estado de Jalisco, podemos observar que el desempleo genera muchísimos más niveles de inseguridad que de violencia. Existen diversas investigaciones que han demostrado cómo se pueden relacionar el desempleo y el aumento de la inseguridad o incluso de la criminalidad en Jalisco. Podemos tomar como ejemplo el estudio que fue realizado por el Banco Mundial, donde se señala que existe una correlación entre las tasas de homicidio y el número de personas desempleadas durante el auge de la guerra contra las drogas en México. Y justamente este tema es del que más podemos referenciarnos al momento de hablar de la inseguridad provocada por el desempleo que existe en México, especialmente centralizándonos más en Jalisco, ya que en demasiados sectores podemos observar que personas con la desesperación de poder cubrir sus necesidades básicas, de poder tener una vivienda, de poder tener comida para sobrevivir un día más, en esta vida, en esta sociedad, tienen que recurrir lamentablemente al crimen, a acciones o trabajos ilícitos que obviamente son una forma de generar más inseguridad en el país o criminalidad o violencia. Lamentablemente son situaciones extremas a las que algunas de estas personas tienen que recurrir para poder subsistir un día más. Claramente no es la opción más legal, pero es la única forma en la que estas personas pueden sobrevivir en esta vida sin una fuente de ingresos propia. Hola, buenas tardes. Hoy yo les hablaré sobre el tema de la vulnerabilidad de los jóvenes ante el crimen organizado. Bien, como sabemos, esto en realidad es algo que lamentablemente pues nosotros como que ya lo normalizamos o ya lo vemos muy normal que los jóvenes trabajen en este tipo de cosas. En realidad yo creo que existen diversos factores que hacen que los jóvenes sean como un blanco más fácil o en realidad que como que los empujen a tomar este tipo de decisiones de trabajar para el crimen organizado y ser parte pues de estas organizaciones. Yo considero que algunas causas que son como las más comunes en realidad es la desigualdad social y la pobreza, ya que muchos de estos jóvenes que optan por trabajar en estas cosas crecen y viven en un entorno donde no tienen muchas oportunidades como para estudiar o para querer superarse, para ser alguien mejor y para tener y lograr una profesión donde puedan trabajar como contadores o ser empresarios, etcétera.
Algunas personas pues no tienen la economía para darle a sus hijos los estudios, pero pues esto ya es más bien como las decisiones que los jóvenes toman, lo que se les hace más fácil o lo que les da más dinero. Otra causa que yo considero importante es que el acceso a la educación, ya que muchos de ellos pues no pueden estudiar o simplemente no tienen ganas, no quieren hacerlo, no quieren formarse académicamente para ser unas personas profesionales y tener una profesión en sí. Por último, otra causa que yo considero importante es el desempleo en los jóvenes, ya que como bien sabemos, pues en muchos lugares no le dan empleo a los jóvenes que son menores de edad, siempre tienen que ser mayores de edad, o en algunos lugares sí les dan, pero pues no les pagan bien, no tienen buenos sueldos y pues no son empleos formales que a ellos no les gusta. También esto yo creo que por eso ellos optan por elegir este tipo de empleos y son más vulnerables para estas personas, y ante eso pues nosotros no sabemos qué hacer, ya que nosotros lo normalizamos y pues eso no está bien. Cierto, uno de los puntos que más ampara la criminalidad sin duda es el desempleo, pero no solo este, sino también la precariedad laboral. Si bien Jalisco tiene uno de los más bajos índices de desempleo en el país, sí tiene un alto índice de precariedad laboral. De esto va desde la informalidad laboral, los bajos salarios, las altas jornadas y la falta de seguro social, que afecta a todos los ciudadanos jaliscienses, privándolos también de acceder a empleos formales y estables. Una de las alternativas que suelen buscar, generalmente son las más comunes, es la migra ilegal a países con mejores oportunidades, y la más preocupante, el ingreso al crimen organizado, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. La informalidad se concentra principalmente en sectores como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, el comercio ambulante y las micro y pequeñas empresas. Esto debido a que son el sector más vulnerable y al que se les suele creer que se conformarán con cualquier salario. Esto misma les limita a acceder a un empleo más formal. La solución que yo le pude encontrar por medio del gobierno federal es subsidiar a los empleadores para que haya más empleados, subsidiar el seguro médico de estos mismos empleados, la capacitación de oficios técnicos en zonas rurales, buscar vías de desarrollo en esas mismas zonas rurales y regular los mercados de la agricultura y el comercio para que haya una repartición más igualitaria de las riquezas. La percepción de las personas en Jalisco y de alrededor es como mucha inseguridad, porque el desempleo puede causar como miedo a que pase delincuencia, y es muy probable que pase, ya que personas que no consiguen trabajo se desesperan y quieren como buscar un lado fácil de conseguirlo y pueden irse como hacia el robo y a otras pues mañas. Se realizó como una encuesta como nacional en el lugar, y el 57.5% pues sí es como de miedo a la como inseguridad a la delincuencia. El 49.3% menciona que también el desempleo pues es un miedo que pues les pueda pasar, y el tercer lugar, el 34.0%, identifica que también la pobreza es un factor clave. Por eso las personas se van más a buscarlo que a intentar buscar un trabajo. Pues eso nos dice que la mayoría de las personas tienen relacionado la falta como de dinero, la falta de trabajo, el desempleo con pues a que se guíen fácil hacia la delincuencia. Eso causa como mucha inseguridad en el país, ya que pues el país se llenaría de demasiado peligro, y si una persona no cuenta con eso, pues se llenaría, pues haría actividades pues ilegales. Esa puede pues causar que en vez de irse a buscar un trabajo pues vayan como a otros lados, o puede que no se fijen bien en los lugares en los que quieran ir a trabajar y pasen cosas. Las personas piden como seguridad porque también dicen que no les basta pues las autoridades, porque cada vez el desempleo y la falta pues de economía a causa del desempleo puede pues más y más y más y más, entonces ya eso como que no basta demasiado. Buenas tardes, mi nombre es Laura Ramos, tengo un doctorado en economía, por lo cual el día de hoy me gustaría complementar sus opiniones con la mía respecto a si la inseguridad está directamente correlacionada con el desempleo. Es de nuestro conocimiento que aquí en Jalisco las tasas de inseguridad son altas, no tanto como las de desempleo, pero sí un poco como las de empleos informales. Es por eso que mi enfoque ante esta problemática va a girar en torno ante los modelos económicos de Isaac Ehrlich y Gary Becker. Fueron dos economistas que hicieron grandes aportaciones en las teorías económicas, especializándose en la teoría económica criminalista y la teoría económica de la racionalidad.
Según Becker, al tomar decisiones estamos actuando racionalmente. Es por eso que cuando los criminales o los delincuentes toman la decisión de cometer un delito, pues están actuando racionalmente. Y para actuar racionalmente nos dice que ellos tienen que haber analizado previamente el costo y beneficio de haber cometido o cometer un acto delictivo. Pues si la ganancia supera el riesgo y las oportunidades legales disponibles, entonces el delito se vuelve una opción racional. En este margen, el desempleo se vuelve un factor que afecta directamente a este costo-beneficio, pues sin ingresos estables ni perspectivas positivas hacia el futuro, pues el delito se vuelve una opción válida y rentable. La teoría de Ehrlich complementa muy bien a la de Becker, pues este demuestra que la criminalidad está negativamente correlacionada con las oportunidades legales y positivamente correlacionada con la precariedad económica que se vive pues, en el mundo, y en este caso en México. También agrega que en contextos de alto desempleo, la percepción de no tener nada que perder se intensifica, lo que reduce el poder disuasorio de las acciones legales. Así, el desempleo no solo incrementa la atracción del crimen como fuente de ingreso, sino que también debilita los mecanismos sociales y legales que disuaden la conducta delictiva. Es por eso que considero importante que tomemos el punto de vista de estos grandes pensadores económicos y criminalistas, pues nos dan un punto clave para poder confirmar que el desempleo sí es la causa de la inseguridad y de parte de la violencia aquí en Jalisco. Después de analizar los distintos enfoques, podemos afirmar que el desempleo sí tiene una relación directa con la inseguridad y la violencia que se vive en México o en Jalisco. No hay una sola causa absoluta, pero sí es provocada por una serie de factores estructurales que pueden ser la pobreza, la desigualdad, la precariedad laboral y la falta de oportunidades, por mencionar solamente algunas. Y gracias a las distintas teorías económicas que fueron mencionadas con anterioridad, podemos darnos cuenta de que el crimen puede llegar a ser visto como una opción racional para las personas que no pueden encontrar una alternativa legal viable y que necesiten, obviamente, del dinero para poder subsistir. Hablar de este tema es bastante importante y crucial para poder visibilizar las causas estructurales o las causas del porqué de la violencia o de la inseguridad que existe actualmente en México o en Jalisco. Una de las causas que generan este tipo de problemáticas sociales, que pues sería el desempleo en este caso. Esto nos puede ayudar bastante realmente para poder darnos cuenta de cómo está la situación sobre la inseguridad en el país o en la región, y así podemos ser capaces de proponer soluciones que, si bien no van a erradicar el problema, obviamente, sí pueden disminuirlo un poco o pueden hacer que sea mucho menor la tasa de inseguridad, en este caso en Jalisco, provocada por el desempleo. Solamente con el diálogo informado y con el compromiso social vamos a poder avanzar hacia una sociedad que sea mucho más segura, que se sienta mucho más tranquila respecto a la inseguridad que es provocada por esta problemática que es la desocupación o el desempleo, y esperamos que podamos tener una sociedad más equitativa y donde todos y todas podamos tener mayores y mejores oportunidades de empleo para poder subsistir todos. Agradecemos profundamente su atención y su participación en este foro, en el que reflexionamos sobre este tema tan importante para la sociedad. Esperamos que este foro haya sido de su agrado y les haya brindado información útil para ser conscientes en el mundo en el que vivimos. Nuestro equipo está integrado por Regina Alessandra Gómez Aceves, Laura Guadalupe Ramos Aldaco, Brenda Elisa Gallegos Llamas y Alma Damaris Enríquez Ortega. Y su servidora, Azul Briseida López Covarrubias. Gracias.